Mallory Whitehill llevaba 15 minutos mirando la pantalla del teléfono con expresión congelada. La notificación de seguridad había llegado a las 13:42, cuando acababa de terminar su pausa para comer en su oficina de Westmore Industries. Tráfico junto a la piscina, decía el mensaje. Mallory actualizó la aplicación varias veces y finalmente accedió al vídeo de la cámara. La grabación mostraba claramente una figura femenina en traje de baño rojo brillante, pelo largo y oscuro, cuerpo esbelto, movimientos seguros. Zelda Quinlan, tecnóloga junior del Departamento de Innovación, cruzó la cubierta de madera, colocó su toalla en la tumbona y se deslizó con elegancia en el agua. «¿Pero qué demonios?», susurró Mallory, sintiendo que una oleada de ira subía por su interior. ¿Qué hacía Zelda en su casa? ¿De dónde había sacado las llaves? ¿Y por qué actuaba como si tuviera todo el derecho a estar allí? Mallory colgó el teléfono y cerró los ojos. Inhaló, exhaló. Necesitaba mantener la mente despejada. La imagen se iba sumando poco a poco, transformándose en algo feo, algo que ella sospechaba inconscientemente desde hacía meses. Terence, su marido y Zelda. Por supuesto, Mallory y Terence Whitehill se habían conocido en Industrias Westmore hacía 9 años. Ella acababa de terminar un máster en ingeniería química y se había incorporado a la empresa como una joven promesa profesional. Terence ya era una estrella ascendente en el departamento de ventas, carismático, con una sonrisa impecable y una voz congraciadora, capaz de convencer a un cliente para que comprara cualquier cosa. Su primer encuentro fue en el laboratorio, cuando Terence necesitaba obtener las especificaciones técnicas de una nueva línea de productos para presentarla a clientes potenciales. Mallory le explicó complejos procesos químicos y él la miró con una admiración tan genuina que a ella le dio un vuelco el corazón. 3 semanas después estaban cenando juntos. 3 meses después, él le propuso matrimonio y 1 año después se casaron. Los primeros años de matrimonio estuvieron llenos de apoyo y comprensión mutuos. Ambos trabajaban en Westmore, pero se dedicaban tiempo el uno al otro. Mallory valoraba el sentido práctico y la fiabilidad de Terence, y él respetaba su inteligencia y dedicación a la ciencia. Hace 4 años compraron una casa en el prestigioso barrio de Lakeview, una espaciosa mansión con un gran jardín y espacio para una piscina en casa, con la que Mallory soñaba desde niña. «Este será tu santuario privado», dijo Terence mientras firmaban los papeles para construir la piscina. «Te mereces lo mejor». Mallory recordó con qué cuidado había elegido el equipo para filtrar y calentar el agua, cómo había consultado con sus colegas del departamento de ingeniería para crear el entorno perfecto para nadar. La piscina se había convertido en su orgullo, un lugar donde relajarse después de un ajetreado día de trabajo. Y ahora Zelda Quinlan nadaba en ella. Mallory se levantó de la mesa y se acercó a la ventana panorámica de su despacho. La 15ª planta daba al polígono industrial donde se encontraban las Industrias Westmore. En el ala contigua del edificio estaba el departamento de ventas donde presumiblemente trabajaba ahora Terence, o estaba también en su edificio con Zelda. Zelda se había incorporado a la empresa hacía 8 meses, 25 años, licenciada en una prestigiosa universidad tecnológica, con brillantes referencias y ambiciones de conquistar el mundo. Mallory tenía 37 años y, aunque ocupaba un alto cargo y era respetada por sus colegas, la llegada de talentos tan jóvenes siempre la había inquietado vagamente. No porque temiera la competencia. Mallory confiaba en su profesionalidad. No, era por otra cosa. Terence tenía 39 años, y en los últimos años había hablado cada vez más a menudo de la nueva generación y de ideas frescas. A veces Mallory le sorprendía mirando a sus colegas más jóvenes con una mezcla de nostalgia y codicia. Las primeras señales de alarma habían aparecido hacía unos 2 meses.
Terence empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, alegando importantes reuniones con clientes. Cuando Mallory le llamaba, no contestaba inmediatamente y su voz sonaba tensa. Ella notaba el olor de un perfume desconocido en sus camisas, pero se convencía de que era de los compañeros o de los clientes. Mallory no quería ser el tipo de esposa que revisaba los bolsillos de su marido y montaba escenas de celos. Entonces, hace 15 días, empezó a notar rarezas en la casa. Toallas cambiadas de sitio en la bañera de la piscina, huellas húmedas en el suelo cuando volvía del trabajo, un perfume desconocido en el aire, que se desvanecía demasiado deprisa como para saber si estaba allí. Fue entonces cuando Mallory instaló cámaras ocultas, y ahora, 14 días después, tenía pruebas. El teléfono del escritorio vibró. Era Terence. Mallory dejó la llamada sin contestar y, en su lugar, abrió el Messenger y envió un mensaje de texto a su marido. Perdida en el laboratorio. La nueva fórmula necesita más pruebas. No me esperes para cenar. Sabía que eso daría a Terence una falsa sensación de seguridad. Incluso podría invitar a Zelda a cenar a su casa esta noche, sin saber que Mallory ya lo sabía todo. Un plan comenzó a formarse en su cabeza. Mallory era una tecnóloga con 11 años de experiencia. Trabajaba con polímeros, tintes, catalizadores y otros muchos productos químicos. Sabía cómo crear efectos visuales y táctiles sin causar daños reales. Sabía cómo convertir el agua corriente en algo completamente diferente. Respirando hondo, Mallory decidió volver al trabajo. No era el momento de precipitarse. Reuniría toda la información, estudiaría los hábitos de Zelda y solo entonces contraatacaría. En el laboratorio, Mallory trabajaba en una nueva fórmula de envase biodegradable que sustituiría al plástico en los productos de la empresa. El proyecto era importante, pero hoy no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez al vídeo de Zelda disfrutando descaradamente de la piscina de su casa. «Mallory, ¿estás bien?», le preguntó Jen, su ayudante de laboratorio y asistente no oficial. «Es la tercera vez que haces la misma prueba». «Sí, solo quiero estar segura de los resultados», contestó Mallory, apartando la mirada del microscopio. «Por cierto, tu marido llamó al teléfono de la oficina. Dijo que no podía localizarte». Mallory asintió, sin apartar los ojos de las muestras. «He visto su mensaje. Dile que le llamaré más tarde». Cuando Jen salió, Mallory abrió el armario de los productos químicos. Los estantes estaban perfectamente ordenados y cada recipiente claramente etiquetado. Su mirada se detuvo en la sección de los colorantes. Había algunos que se activaban en determinadas condiciones: cambios de temperatura, contacto con ácidos o álcalis, exposición a la luz ultravioleta. Cerca había polímeros y espesantes que podían cambiar la viscosidad de los líquidos sin alterar su aspecto. Mallory trabajaba a menudo con estas sustancias, creando prototipos de nuevos materiales. Conocía sus propiedades, sabía cómo reaccionaban en diferentes condiciones y sabía cómo utilizarlas para crear efectos especiales. Mallory cerró el armario y volvió a su escritorio. Abrió el portátil y revisó los vídeos de seguridad de las 2 últimas semanas. Zelda había visitado su casa en días estrictamente definidos, martes y jueves, cuando Mallory solía quedarse hasta tarde en el laboratorio. La chica llegaba sobre las 13:30 y se marchaba a las 16, antes de que Mallory llegara a casa. Mallory observaba atentamente cómo Zelda se movía por su casa con la despreocupación de una anfitriona. Abría la nevera, cogía un vaso del armario, ponía música en el sistema de audio doméstico. En uno de los vídeos, Mallory vio cómo Zelda sacaba una botella de vino del bolso, una de las marcas que Terence solía regalarle en los aniversarios. A las 5 de la tarde, cuando la mayoría del personal ya había abandonado el edificio, Mallory seguía sentada en el laboratorio.
Vio que Terence pasaba por delante de su despacho, claramente en dirección a la salida. Podía verle a través de la pared de cristal del laboratorio. El paso seguro, el traje perfectamente ajustado, el corte de pelo a la moda. Él no se fijó en ella, completamente absorto en su conversación telefónica. Mallory esperó a que se fuera para recoger sus cosas. Caminando por el vestíbulo de la empresa se topó con Zelda, que también se dirigía a la salida. «Oh, señora Whitehill», exclamó la chica con fingida sorpresa. «¿Se queda hasta tarde?» Mallory estudió su rostro. Maquillaje fresco, pelo ligeramente húmedo, como si se hubiera duchado recientemente. Cabello que hacía solo unas horas había estado sumergido en el agua de su piscina. «El trabajo no espera», respondió Mallory con contención. «¿Y a ti? Tú también te has retrasado». «Sí, el nuevo proyecto necesita atención». Zelda esbozó esa sonrisa especial que no toca los ojos. «Además, me gusta nadar en la hora del almuerzo. Me ayuda a concentrarme». Mallory sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Era esta chica tan santurrona que insinuaba abiertamente sus visitas a su casa? ¿Nadar?, preguntó Mallory, intentando mantener la calma. ¿Hay piscina en el gimnasio? Oh, no. Zelda hizo un gesto con la mano. He encontrado un sitio mejor, una piscina privada, de una amiga. Mallory apretó el teléfono del bolsillo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Qué oportuno», dijo, obligándose a sonreír. «Buenas noches, Zelda». «Usted también, señora Whitehill», asintió y se dirigió a la salida, dejando tras de sí un rastro de sutil perfume, el mismo aroma que Mallory había percibido en su casa. En casa, Mallory se encontró con que Terence ya había regresado y estaba preparando la cena, algo poco frecuente en los últimos meses. La cocina estaba llena de aromas de especias y vino. «Llegas pronto», observó, besándole la mejilla. «Creía que llegarías tarde». «Terminé antes de lo previsto». Mallory dejó el bolso sobre la mesa y recorrió la cocina con la mirada. Todo estaba perfectamente limpio, sin rastro de la presencia de la otra mujer. «¿Qué tal el día?», preguntó Terence, revolviendo la salsa en la olla. «Lo de siempre», respondió Mallory, sacando una botella de vino de la nevera. «¿Y a ti?». «Reunión con un cliente potencial, discusión de una nueva estrategia de marketing, la rutina de siempre». Terence se encogió de hombros. «Por cierto, olvidé avisarte, pero tengo que irme 2 días el próximo miércoles. Una conferencia en Jersey». Mallory asintió, descorchando el vino. «Por supuesto, no hay problema». No se molestó en decirle que le había oído hablar del viaje por teléfono hacía 15 días, solo que entonces se trataba de un fin de semana romántico, no de una conferencia. Durante la cena hablaron de los temas habituales: trabajo, noticias, planes para renovar su vestuario. Mallory sonreía y mantenía la conversación, pero por dentro estaba fría y serena. Observaba cada movimiento de Terence, la forma en que evitaba mirarle directamente, la frecuencia con que consultaba su teléfono, aparentemente leyendo mensajes de trabajo. Después de cenar, Terence le propuso ver una película, pero Mallory se negó alegando cansancio. «Creo que estoy trabajando demasiado después de todo», dijo mientras subía las escaleras. «Voy a darme un baño y a acostarme pronto». En el cuarto de baño, Mallory cerró la puerta y se hundió en el borde del jacuzzi. Por fin se le saltaron las lágrimas calientes y se dejó llorar en silencio, arropándose con la toalla para que Terence no la oyera. 9 años de matrimonio. 9 años en los que había puesto todo su corazón en su relación, apoyado la carrera de él, aplazado sus propios planes de tener hijos porque ahora no es un buen momento para eso, cariño. Primero pongámonos en pie. Cuando las lágrimas se secaron, Mallory miró su reflejo en el espejo. 37 años, las primeras arrugas cerca de los ojos, el pelo que se teñía todos los meses para ocultar las canas. Siempre se había considerado atractiva,
pero al lado de Zelda, de 25 años. No, dijo con firmeza a su reflejo. No lo hagas. No te compares con ella. No eres tú, es él. Mallory abrió el grifo y echó sales aromáticas en la bañera. Sumergida en el agua caliente, empezó a pensar en sus próximos pasos. No provocaría un escándalo, no exigiría explicaciones. Es una tecnóloga, acostumbrada a resolver los problemas de forma metódica y racional. A la mañana siguiente, Mallory se levantó con un plan de acción claro. Tenía que reunir toda la información posible sobre las visitas de Zelda antes de dar el siguiente paso. Solo un reconocimiento minucioso podría ayudarla a desarrollar una estrategia realmente eficaz. Terence ya se había ido a trabajar. Ella le había oído cerrar la puerta en silencio hacia las 7 de la mañana. Últimamente había empezado a llegar a la oficina antes de lo habitual, atribuyéndolo a su mayor carga de trabajo. Ahora Mallory comprendía la verdadera razón. Lo primero que decidió hacer fue mejorar el sistema de vigilancia. Las cámaras instaladas hacía 15 días solo cubrían las zonas principales, la zona de la piscina y la puerta trasera. Mallory encargó por Internet más cámaras en miniatura de alta resolución y visión nocturna, que recibiría por correo urgente en 3 horas. Mientras esperaba la entrega, examinó las imágenes de las cámaras ya instaladas. Zelda había entrado en el objetivo por primera vez ayer, pero Mallory estaba segura de que las visitas habían empezado antes. Los indicios indirectos, objetos movidos, un ligero olor a perfume, huellas en el suelo de la piscina, indicaban que la chica llevaba aquí al menos unas semanas. Repasando la cinta de ayer, Mallory tomó nota de cada detalle del comportamiento de Zelda. La facilidad con la que la chica había abierto la puerta trasera indicaba que tenía su propia llave. No miraba a su alrededor, no parecía tensa ni culpable. Al contrario, se movía con la confianza de alguien que se sentía en su propio derecho. Cuando llegaron las nuevas cámaras, Mallory las había instalado cuidadosamente en lugares estratégicos, en el salón, en la cocina, en el pasillo que conducía al dormitorio e incluso en el armario de los vinos, que había observado en la grabación de ayer que Zelda se había interesado por él. El sistema estaba configurado para alertar al instante cuando se detectara movimiento y grabar continuamente con almacenamiento en una instalación segura de almacenamiento en la nube. Terminada la instalación, Mallory condujo hasta la oficina, decidiendo presentarse allí cerca de la hora de comer. Al fin y al cabo, supuestamente estaba trabajando en un proyecto urgente y podía permitirse un horario flexible. De camino, pensó en cuánto tiempo hacía que había empezado el romance entre Terence y Zelda. Al parecer, se habían hecho tan amigos que Terence le había confiado a la chica la llave de su casa. ¿Significaba eso que su relación era más seria que una simple aventura? Al llegar a la oficina, lo primero que hizo Mallory fue mirar en el departamento de recursos humanos. Su vieja amiga Susan trabajaba allí como especialista en recursos humanos y podría proporcionarle alguna información sobre Zelda Quinlan sin incumplir las normas de confidencialidad. ¿Zelda? Intervino Susan dejando los papeles a un lado. Una chica brillante y muy prometedora. Harris, de innovación, no se cansa de hablar de ella. ¿Qué sabes de ella?, preguntó Mallory lo más despreocupadamente posible. Se licenció en el MIT, especializándose en materiales poliméricos, hizo prácticas en Biolab y luego trabajó un año en una empresa emergente que acabó cerrando. Vino a nosotros por recomendación del profesor Jensen, ¿lo recuerdas? Mallory asintió. El profesor Jensen era un respetado experto en su campo y a veces asesoraba a Industrias Westmore en cuestiones complejas. ¿Y algo personal?, preguntó Mallory con cautela. Susan enarcó una ceja. Ya sabes que no puedo hablar de asuntos personales de los empleados. Pero bajó la voz. Dicen que tiene una aventura con un directivo. La vieron subirse a un coche con uno de los directores después de una fiesta de empresa. Mallory mantuvo una expresión neutra.
Interesante. Muy bien, tengo que irme. Gracias por la información. Saliendo del departamento de RERHH, se dirigió a su laboratorio. Al pasar por el departamento de innovación, Mallory se fijó en Zelda, que charlaba animadamente con sus colegas. La chica estaba impecable. Maquillaje perfecto, traje elegante, mirada segura. Era difícil creer que aquella joven profesional fuera la que había invadido sin miramientos su casa y su vida. En su pausa para comer, Mallory fue a propósito a la cantina de la empresa, pues sabía que el equipo del departamento de innovación solía comer allí. Tomó una mesa con buenas vistas y observó a Zelda, que estaba sentada rodeada de sus compañeros. La chica era el centro de atención. Decía algo, gesticulaba enérgicamente, mientras los demás reían y la escuchaban con admiración. Cuando Terence entró en el comedor, Mallory se puso tensa. Su marido recorrió la sala con la mirada y, por un momento, sus ojos se encontraron. La saludó con una leve sonrisa y se dirigió a la línea de servicio. Mallory no le quitó los ojos de encima, esperando que se acercara a la mesa de Zelda, pero Terence eligió un asiento junto a los otros jefes de ventas. Durante toda la comida, no miró ni una sola vez en dirección a la chica. Inteligente, pensó Mallory. Ya son bastante cuidadosos en público. Después de comer, de vuelta en el laboratorio, Mallory comprobó la aplicación de vigilancia en su teléfono. Las nuevas cámaras funcionaban correctamente, transmitiendo imágenes nítidas desde varios rincones de la casa. Todo estaba tranquilo. No había movimiento ni invitados inesperados. Mallory pasó el resto del día trabajando en su proyecto, pero no dejaba de pensar en la próxima visita de Zelda. Si la chica cumplía su horario habitual, debería presentarse en la casa mañana alrededor de las 13. Mallory decidió que esta vez se limitaría a observarla, a reunir más información sobre sus hábitos y predilecciones antes de tomar ninguna medida. Por la noche, Terence regresó a casa como de costumbre hacia las 8 de la tarde. Parecía cansado pero satisfecho. «¿Qué tal el día?», preguntó, besando a Mallory en la mejilla. «Productivo», respondió ella. «La nueva fórmula está dando buenos resultados». «Me alegra oírlo. Yo también tengo buenas noticias. Creo que por fin vamos a cerrar el trato con Arctic Pharmaceuticals». Mallory asintió, fingiendo interés. Arctic Pharmaceuticals era un gran cliente que Terence llevaba meses intentando atraer. En el pasado se habría alegrado sinceramente de su éxito, pero ahora estaba más interesada en saber si aquello no era más que una tapadera de su relación con Zelda. «Por cierto», dijo despreocupadamente, «¿has visto mi toalla azul, la que suelo llevar a la piscina? No la encuentro». Terence se tensó un poco, pero se recompuso rápidamente. «No, no la he visto. A lo mejor está en la lavadora. Ya lo he mirado». «Qué raro. No tiene importancia». Mallory observó atentamente la reacción de su marido. Estaba segura de que Zelda había usado esa toalla en su última visita y al parecer se la había llevado. A la mañana siguiente, Mallory le dijo a Terence que tenía que pasar por el proveedor de material, así que no estaría en la oficina hasta después de comer. De hecho, planeaba vigilar la casa y a Zelda en tiempo real. Instalada en una cafetería a 5 minutos de la casa, Mallory abrió el portátil y se conectó al sistema de vigilancia. El reloj marcaba las 11:30. Aún faltaba hora y media para la visita de Zelda. Exactamente a las 12:30, el teléfono de Mallory emitió un pitido. Era una notificación de movimiento en la puerta trasera. Se apresuró a abrir la aplicación y vio a Zelda entrando confiadamente en la casa por la terraza. Esta vez, la chica no estaba sola. Terence caminaba a su lado. Mallory sintió que el corazón empezaba a latirle frenéticamente. Una cosa era sospechar una infidelidad y otra muy distinta verla con sus propios ojos. En la pantalla, Terence rodeó la cintura de Zelda con el brazo y la condujo al salón. Hablaban animadamente de algo,
con los rostros relajados y felices. Zelda se quitó la chaqueta ligera, quedando en un vestido ajustado de colores vivos. Terence les sirvió a los dos un poco de vino, de una botella que Mallory había guardado para ocasiones especiales. ¿Estás seguro de que no volverá pronto?, preguntó Zelda, cogiendo la copa. El sonido era cristalino gracias a los micrófonos de alta sensibilidad de las nuevas cámaras. Por supuesto, respondió Terence. Estará reunida con los proveedores por lo menos hasta las 3 y luego irá a la oficina. De acuerdo. Zelda bebió un sorbo y dejó el vaso sobre la mesita, justo sobre la superficie de madera, sin posavasos. Quiero tener tiempo para bañarme. No tienes ni idea de lo mucho que me ha llegado a gustar esta piscina. Mallory apretó los dientes, viendo cómo la chica dejaba descuidadamente una marca de cristal mojado en los caros muebles. Ella y Terence habían elegido juntos esta mesa. Era su primera compra importante para la casa. Lo sé, sonrió Terence. Últimamente pareces estar aquí más a menudo que la propia Mallory. Zelda se rió y empezó a desabrocharse el vestido lentamente. Quizá deberías plantearte un cambio de entorno. Terence negó con la cabeza. Ahora no, Zelda. Ya hemos tenido esta conversación. La chica hizo un mohín con los labios, pero enseguida volvió a su humor juguetón. Vale, no hablemos de eso. No tenemos mucho tiempo y quiero disfrutar de la piscina. Mallory observó cómo Zelda, sin quitarse el bañador, se dirigía a la piscina. Terence la siguió, pero dijo que no nadaría. Tenía que contestar unos correos de trabajo. No por mucho tiempo, dijo Zelda malhumorada. Quiero pasar tiempo contigo antes de que tú... ¿Cómo la llamas? Ah, sí, mi encantadora esposa. Mallory sintió que algo se rompía en su interior. Esto ya no era solo una invasión de su hogar, era un asalto a toda su vida, a su matrimonio, a su sentido de la autoestima. La cámara de la piscina captó a Zelda entrando en el agua con elegancia. Nadaba con evidente placer y de vez en cuando se asomaba al borde para mostrar su cuerpo a la luz del sol que entraba por el techo de cristal. Terence estaba sentado cerca con su portátil, mirando de vez en cuando a la chica. Al cabo de 20 minutos cerró el ordenador y se reunió con Zelda al borde de la piscina. Hablaban en voz baja, tocándose los hombros. Mallory no pudo seguir mirando. Cerró el portátil y se quedó inmóvil durante un rato, intentando ordenar sus pensamientos. Eran las 13:10 en el reloj. Zelda y Terence probablemente pasarían al menos otra hora en la casa. Mallory decidió que ya había visto suficiente. Salió del café y se dirigió a la oficina. De camino, se detuvo en una tienda de artículos para el hogar, donde compró varias botellas de diversos productos de limpieza. Esas botellas de aspecto inocuo podrían formar parte de su plan. En la oficina, Mallory se dirigió directamente a su laboratorio. Tras cerrar la puerta y asegurarse de que nadie la molestaría, abrió las imágenes de la piscina y su sistema de filtración en su ordenador. Como tecnóloga con años de experiencia, conocía bien el funcionamiento del sistema y las posibilidades de modificación que ofrecía. Mallory hizo algunos esbozos en papel, cálculos de concentraciones y posibles reacciones. Todo tenía que parecer un accidente, nada que indicara una manipulación deliberada. Hacia las 16, su teléfono volvió a sonar. El sistema había detectado movimiento en la puerta trasera. En el vídeo, Mallory vio a Terence y Zelda saliendo de la casa. Parecían relajados y contentos e intercambiaron un beso rápido antes de que Zelda se metiera en su coche y se marchara. Terence volvió a la casa, recogió todo, guardó los vasos, limpió la mesa, por fin, y comprobó si quedaba algún rastro de su encuentro. Luego se marchó también, probablemente en dirección a la oficina. Mallory miró la hora en su reloj. Eran las 16:20. Si se marchaba ahora, podría llegar a casa y prepararlo todo antes de que volviera Terence. Recogió rápidamente sus cosas y salió de la oficina, diciendo a sus compañeros que continuaría su trabajo en casa.
Al llegar a casa, Mallory inspeccionó cuidadosamente la piscina y sus alrededores. No había señales evidentes de la presencia de Zelda. Terence había sido bastante ordenado, pero el sistema de videovigilancia lo había conservado todo con gran detalle. Mallory observó que el nivel de cloro de la piscina era ligeramente bajo. Obviamente, el sistema de filtración no funcionaba con la eficacia que debería. Esto podría haber sido una buena tapadera para su plan. Al revisar de nuevo los registros, Mallory se fijó en los hábitos de Zelda. La chica siempre nadaba de una forma determinada. Primero entraba lentamente en los escalones, luego daba unas cuantas vueltas alrededor del perímetro y después se zambullía por completo, aguantando la respiración y nadando bajo el agua de un borde al otro. Era una información muy valiosa. Mallory ya sabía cómo utilizar estos hábitos en su beneficio. Cuando Terence regresó, Mallory estaba en la cocina preparando la cena. Le saludó con su sonrisa habitual. «¿Qué tal el día?», le preguntó mientras removía la salsa. «Productivo», respondió él, utilizando la misma palabra que ella había empleado ayer. «¿Y a ti? ¿Qué tal la reunión con los proveedores?». «Fue bien», mintió Mallory. «Aceptaron nuestras condiciones». La velada transcurrió al ritmo habitual. Cena, un poco de televisión, hablar de trabajo. Terence parecía relajado e incluso amable. Tal vez la culpa le hacía estar más atento a su mujer. Cuando se fueron a la cama, Terence intentó abrazar a Mallory, pero ella se apartó suavemente, alegando dolor de cabeza. Él no insistió y pronto se quedó dormido. Mallory se tumbó junto a su marido, mirando al techo. Mañana era jueves, otro día en que Zelda solía venir a nadar, y esta vez Mallory estaría preparada. La mañana del jueves recibió a Mallory con una lluvia torrencial. Se despertó antes de lo habitual, mucho antes de que sonara el despertador. Terence dormía a su lado, con la mano en la almohada, como si intentara alcanzarla incluso en sueños. Mallory salió de la cama con cuidado de no molestar a su marido. En el cuarto de baño miró largamente su reflejo. 37 años no era juventud, pero tampoco vejez. Las arrugas alrededor de los ojos se habían hecho más visibles. Su pelo había perdido el brillo de antes. Siempre había pensado que envejecía decentemente, pero cualquier mujer se sentiría marchita al lado de Zelda, de 25 años. «No», dijo Mallory con firmeza a su reflejo. «No se trata de la apariencia, se trata de respeto y lealtad». Después de ducharse, bajó tranquilamente a la cocina y empezó a preparar café. En su cabeza ya se había formado un plan de acción claro para hoy. Menos mal que estaba lloviendo, así Zelda probablemente utilizaría la piscina cubierta en lugar de pasar el tiempo en la terraza. Cuando Terence bajó las escaleras, Mallory ya había tenido tiempo de revisar sus correos electrónicos de trabajo y preparar la agenda del día. «Buenos días», dijo, dándole un beso en la mejilla. «Hoy llegas pronto». «Mucho trabajo», respondió ella con una leve sonrisa. «Por cierto, hoy volveré a llegar tarde al laboratorio. Tengo que terminar una serie de pruebas». Terence asintió, sirviéndose un café. «Yo también llegaré tarde. Reunión con posibles inversores. Por supuesto», pensó Mallory. Una reunión con inversores en forma de Zelda Quinlan. «Buena suerte», dijo en voz alta. «Espero que vaya bien». Sin Terence, Mallory se dispuso a poner en práctica su plan. Lo primero que hizo fue sacar del bolso los recipientes que había comprado ayer en la tienda de productos químicos. 3 pequeños viales de sustancias seguras pero muy eficaces. El primero contenía fenolftaleína, un indicador utilizado en los laboratorios de química. En medio neutro es incolora, pero en contacto con medio alcalino se vuelve carmesí brillante. El segundo vial contenía un tipo especial de colorante alimentario que solo aparecía en contacto prolongado con la piel, creando un efecto de mancha temporal que no podía eliminarse con agua corriente. El tercer vial contenía un polímero espesante que, a cierta concentración,
volvía el agua ligeramente viscosa y resbaladiza. Mallory actuó metódicamente, como corresponde a una tecnóloga profesional. Calculó las dosis con precisión, teniendo en cuenta el volumen de agua de la piscina y la velocidad del sistema de filtración. Primero añadió unas gotas de colorante al agua, removiéndola a fondo con una larga vara. El colorante se disolvió sin dejar el menor rastro. El agua permaneció cristalina. A continuación, Mallory examinó el sistema de filtración y calentamiento. Como tecnóloga, entendía cómo funcionaba. El dispositivo estaba automatizado. Los sensores controlaban los niveles de cloro, la acidez y la temperatura del agua. Mallory sabía cómo puentear estos sensores para que no detectaran cambios en la composición química del agua. Con una herramienta especial, accedió al filtro principal y lo modificó para que dejara pasar temporalmente partículas de cierto tamaño, lo bastante pequeñas como para ser invisibles, pero lo bastante grandes como para permanecer en su piel al entrar en contacto con el agua. Una vez terminado el filtro, Mallory añadió al agua una pequeña cantidad de espesante polimérico, lo justo para cambiar la viscosidad del agua, pero no lo suficiente para que se notara a simple vista. Ahora, cuando alguien nade en la piscina, sentirá el agua ligeramente distinta, un poco más y extrañamente resbaladiza. El toque final fue una modificación del sistema de regulación del pH. Mallory lo ajustó para que el nivel de pH subiera gradualmente a lo largo del día, activando la fenolftaleína. El cálculo era sencillo. Cuando Zelda empezara a nadar, el indicador aún no aparecería, pero al cabo de un rato, el agua empezaría a cambiar de color, al principio apenas perceptible y luego cada vez más intensamente. Terminada la parte química del plan, Mallory volvió a la casa y comprobó el funcionamiento de las cámaras de vigilancia. Todo funcionaba correctamente, transmitiendo imágenes nítidas a su teléfono y a su ordenador portátil. Miró el reloj y se dio cuenta de que eran casi las 10, hora de ir a la oficina para no levantar sospechas. Mallory limpió cuidadosamente todo rastro de sus actividades, comprobó que nada indicaba una manipulación del sistema de la piscina y salió de casa. En la oficina, el día comenzó con una reunión del departamento de tecnólogos. Mallory tomó notas, participó en la discusión, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la casa y a la próxima visita de Zelda. Sentía una extraña mezcla de emociones, rabia, resentimiento, pero también algo de excitación, casi alegría ante la expectativa de lo que se avecinaba. Esto no está bien, pensó mientras se atrapaba en ese sentimiento. No debería disfrutar del sufrimiento ajeno. Pero entonces recordó cómo Zelda había usado descuidadamente sus cosas, cómo había dejado marcas de cristal en su mesa favorita y en la de Terence, cómo se había burlado de ella llamándola esposa no querida, y la culpa retrocedió. Hacia el mediodía, Mallory se encerró en su despacho, alegando la necesidad de concentrarse en los cálculos, y abrió el portátil. Se conectó al sistema de vigilancia de su casa y esperó. A las 13:20 llegó una notificación de movimiento en la puerta trasera. Mallory cambió inmediatamente a la cámara correspondiente y vio a Zelda entrar en la casa. Esta vez la chica estaba sola. Al parecer, Terence tenía una reunión importante. Zelda estaba impecable, como siempre. Vestido elegante, maquillaje perfecto y paso seguro. Atravesó el salón, dejándose caer los zapatos por el camino y dejándolos en medio de la habitación. Luego se dirigió a la cocina, donde abrió la nevera y sacó una botella de vino caro que Mallory había estado guardando para una ocasión especial. La desfachatez no tiene límites, pensó Mallory al ver cómo la chica se servía una copa y bebía un sorbo, sin molestarse siquiera en utilizar el portavasos para no dejar una marca en la encimera de mármol. Zelda se dirigió entonces a la zona de la piscina, despojándose de su ropa por el camino y dejándola sobre los respaldos de sillas y sofás.
Debajo del vestido se veía un bañador rojo brillante, el mismo con el que Mallory la había visto por primera vez en las imágenes de la cámara. Zelda dejó su copa de vino en el borde de la piscina y entró lentamente en el agua por la escalera. Mallory contuvo la respiración mientras observaba la reacción de la chica. Al principio no pasó nada. Zelda nadó como de costumbre, disfrutando del frescor del agua. Dio unas cuantas vueltas por el borde, luego se zambulló y nadó bajo el agua de un extremo a otro de la piscina. Cuando salió a la superficie, se quedó quieta un momento, como escuchando las sensaciones. Mallory vio cómo Zelda se pasaba la mano por el agua y luego se miraba los dedos. Algo no le parecía bien, pero al parecer la chica decidió que se lo estaba imaginando. Siguió nadando, pero sus movimientos se volvieron menos seguros. Al cabo de 10 minutos, Zelda salió de la piscina y cogió una toalla. Mientras se limpiaba, se detuvo de repente y se miró la piel. A la luz brillante se veían unas tenues manchas azuladas. El tinte empezaba a aparecer. Zelda frunció el ceño y se frotó la piel con la toalla, pero las manchas no desaparecieron. Se acercó al espejo de la pared y se miró el brazo y luego otras partes del cuerpo. Las manchas azules se veían por todas partes donde su piel había entrado en contacto con el agua, creando un extraño patrón marmóreo. La expresión de Zelda pasó de la perplejidad al susto y luego al pánico. Corrió hacia la ducha y abrió el grifo para tratar de eliminar la extraña coloración. Pero el agua solo sirvió para intensificar el efecto. El tinte se activaba con más fuerza al contacto con el agua. Mallory no pudo evitar una sensación de satisfacción al contemplar la escena. La primera sorpresa había funcionado incluso mejor de lo que ella esperaba. Zelda, envuelta en una toalla, volvió a la piscina y se quedó mirando el agua. Ahora se dio cuenta de algo que no había visto antes. El agua ya no era cristalina. Había adquirido un tono ligeramente rosado cada vez más intenso. La fenolftaleína empezaba a reaccionar al cambio de pH. La muchacha se agachó para ver más de cerca el agua y sumergió las yemas de los dedos en ella. El agua parecía extraña al tacto, ligeramente viscosa y resbaladiza, nada normal. Zelda se enderezó y se alejó de la piscina. Parecía asustada y confusa. Recogió sus cosas y se vistió a toda prisa, sin siquiera limpiarse bien. Sus movimientos eran nerviosos, no dejaba de mirar hacia la piscina como si esperara que el agua cobrara vida y la persiguiera. Al cabo de unos minutos, Zelda salió de la casa, sin molestarse siquiera en guardar el vino inacabado ni en ordenar las toallas usadas. Mallory se recostó en su silla, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y vaga ansiedad. El plan había funcionado a la perfección. Zelda había aprendido su primera lección, pero había algo desagradable en ello, algo que hacía que Mallory no se sintiera del todo cómoda. «¿Quizá fui demasiado lejos?», pensó, recordando la expresión de auténtico miedo en el rostro de Zelda. Pero luego se recordó a sí misma que la chica había invadido su vida, arruinado su matrimonio, utilizado su casa sin permiso. ¿No merecía eso un castigo? Mallory cerró el portátil y volvió al trabajo, intentando concentrarse en el proyecto en curso. Pero los pensamientos sobre Zelda y su reacción nunca la abandonaban. ¿Qué le diría la chica a Terence? ¿Sospecharía que había interferencias o lo consideraría una extraña coincidencia? Después del trabajo, Mallory condujo hasta su casa, dispuesta a afrontar las consecuencias de sus actos. Sabía que el tinte permanecería en la piel de Zelda al menos 2 o 3 días, incluso con lavados intensivos. Se preguntó cómo se lo explicaría la chica a sus colegas. En casa, lo primero que hizo Mallory fue revisar la piscina. El agua había vuelto a su estado normal. El sistema de filtración se había ocupado de las sustancias añadidas como estaba previsto. No quedaba rastro de su intervención. Limpió rápidamente las cosas que Zelda había esparcido, las toallas, la copa de vino, y devolvió la casa a su perfecto estado. Por la noche, cuando Terence regresó,
Mallory observó atentamente su comportamiento. Parecía un poco tenso, comprobando su teléfono más a menudo de lo habitual, pero no dijo nada fuera de lo normal. O Zelda aún no se había puesto en contacto con él, o había decidido no mencionar el extraño incidente de la piscina. ¿Cómo fue la reunión con los inversores?, preguntó Mallory durante la cena. Productiva, respondió Terence sin mirarla a los ojos. Les interesó nuestra propuesta. Me alegra oír eso, dijo Mallory, notando para sí misma con qué facilidad reconocía sus mentiras. Después de cenar, cuando Terence se había ido a su despacho, aparentemente para trabajar en su presentación, Mallory se sentó ante su portátil en el salón y empezó a planear la siguiente sorpresa para Zelda. La primera fue más bien una advertencia, desagradable pero inofensiva. La siguiente iba a ser más impresionante. Mallory abrió el archivo con los planos del sistema de la piscina y empezó a tomar notas. Como tecnóloga, tenía acceso a diversos materiales que podían utilizarse para crear efectos especiales. Tenía productos químicos que podían cambiar las propiedades del agua, sensores que reaccionaban al movimiento, polímeros con características táctiles únicas. Hizo una lista de los componentes necesarios y estudió detenidamente cada detalle del plan. La clave era encontrar un equilibrio. La sorpresa tenía que ser lo bastante desagradable como para ahuyentar a Zelda, pero no lo bastante peligrosa como para causarle un daño real. De repente, Mallory se dio cuenta de que sus pensamientos habían tomado un rumbo bastante oscuro. Cerró el portátil y se acercó a la ventana, contemplando el jardín nocturno. Había dejado de llover y, a la luz de la luna, las gotas de agua brillaban en las hojas de las plantas. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó. ¿Me estoy convirtiendo en una mujer vengativa y cruel? Mallory siempre se había considerado una persona racional, capaz de controlar sus emociones. Pero la traición de Terence y la insolencia de Zelda habían despertado algo oscuro en ella, algo que no esperaba de sí misma. Por otra parte, ¿no tenía derecho a defender su vida, su hogar, su dignidad? ¿Acaso Zelda no merecía una lección por invadir la familia ajena sin miramientos? Mallory volvió a su escritorio y abrió el cajón donde guardaba sus notas. Sacó una fotografía de hacía unos años de ella y Terence junto al lago, felices, enamorados. Entonces todo parecía tan sencillo y claro. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? ¿Su matrimonio estaba condenado antes de que Zelda apareciera? ¿O simplemente se había aprovechado de las grietas que ya existían en su relación? Mallory guardó la foto y volvió a la planificación. Fueran cuales fueran las razones de la infidelidad de Terence, el hecho era que Zelda se había pasado de la raya, y Mallory no iba a dejarlo pasar. Al día siguiente, Mallory fue a una tienda especializada donde compró varios componentes para su nuevo plan. Eligió materiales seguros pero eficaces que pudieran utilizarse para crear efectos especiales en el agua. De vuelta a casa en la hora de comer, cuando Terence estaba en la oficina, Mallory se puso a modificar el sistema de la piscina. Esta vez, trabajó con el software que controlaba la temperatura del agua. Las modificaciones realizadas permitieron que la temperatura en un determinado sector de la piscina disminuyera gradualmente, creando un efecto de punto frío, en el que una persona sentía un repentino escalofrío al nadar. Mallory también instaló un pequeño dispositivo que reaccionaba al movimiento en el agua y liberaba burbujas de aire microscópicas, haciendo que pareciera que algo tocaba la piel bajo el agua. El efecto estaba diseñado para intensificarse gradualmente. Al principio un roce apenas perceptible, luego cada vez más intenso. Una vez terminadas las modificaciones técnicas, Mallory regresó a la oficina sintiéndose extrañamente animada. Había actuado de forma precisa y metódica, como en sus experimentos de laboratorio, pero no podía negar que se sentía emocionalmente satisfecha. En el laboratorio la esperaba una sorpresa. Zelda estaba sentada en su mesa,
estudiando unos documentos. ¿Qué haces aquí?, preguntó Mallory bruscamente, deteniéndose en la puerta. Zelda levantó la vista y sonrió con fingida cortesía. SRE. Whitehill. Disculpe la intromisión. Harris me pidió que recogiera los datos de las últimas pruebas de materiales poliméricos. Dijo que a usted no le importaría. Mallory se fijó en que la chica llevaba un jersey de cuello alto, a pesar de que en la oficina hacía bastante calor. Las mangas le cubrían completamente los brazos hasta las muñecas. En el cuello se le veía una gruesa capa de base de maquillaje, pero incluso a través de ella asomaban manchas azuladas. La sorpresa funcionó, observó Mallory con satisfacción. La próxima vez, por favor, pide permiso antes, dijo en voz alta. Estos datos son confidenciales. Por supuesto, asintió Zelda, pero en sus ojos brilló algo parecido al desafío. Por cierto, Terence dijo que esta noche llegaría tarde, una reunión importante con un cliente. Mallory sintió que la sangre se le subía a la cara. La chica no solo había mencionado a su marido por su nombre, sino que había dejado claro que tenían una relación especial. Gracias por la información, contestó Mallory con frialdad. Ahora, si no te importa, tengo trabajo que hacer. Cuando Zelda se marchó, Mallory se hundió en su silla, intentando calmar su acelerado corazón. La reunión no había hecho más que reforzar su determinación. Si Zelda quería jugar a esos juegos, Mallory le demostraría que había elegido a la mujer equivocada para competir. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones de seguridad, Mallory se dio cuenta de que Zelda no había vuelto a la casa desde el incidente de la piscina. Eso significaba que la primera sorpresa había conseguido su propósito. La chica estaba aterrorizada. Pero Mallory sabía que una vez no era suficiente. Zelda era joven y segura de sí misma. Se recuperaría rápidamente del susto y probablemente decidiría que solo se trataba de una desafortunada coincidencia. Así que la segunda sorpresa tenía que ser más convincente. Mallory comprobó el funcionamiento de los nuevos dispositivos instalados en la piscina. Todo funcionaba correctamente, listo para ser activado en el momento oportuno. Ahora solo quedaba esperar la próxima visita de Zelda. Al irse a la cama, Mallory sintió sentimientos encontrados. Por un lado, su plan había empezado a funcionar y era satisfactorio. Por otro, no podía evitar preguntarse si había ido demasiado lejos. ¿Dónde estaba el límite entre la justa retribución y la crueldad mezquina? Recordó la expresión de Zelda cuando descubrió las extrañas manchas en su piel. La chica se había asustado de verdad en aquel momento, y Mallory no podía negar que había disfrutado con la visión. Esto no está bien, pensó mientras rodaba sobre su otro lado. No debería recrearme en el miedo ajeno. Pero entonces le vino a la mente la imagen de Zelda despatarrada en su sofá, bebiendo su vino, burlándose de su encantadora esposa. Y las dudas retrocedieron, dando paso a una fría determinación. Aquella noche Mallory soñó con una piscina, solo que en lugar de agua había un líquido espeso y viscoso de color rojo oscuro, parecido a la sangre. Y no era Zelda la que flotaba en ella, sino ella misma, intentando salir, pero hundiéndose cada vez más. Había pasado una semana desde la primera spray, y Zelda no había aparecido por la casa de los Whitehill. Mallory comprobaba a diario las cintas de vigilancia, pero solo registraban los movimientos habituales de Terence y de la propia Mallory. Ni rastro de la presencia de la invitada no deseada. El ambiente en la oficina se había vuelto tenso. Mallory se había cruzado 2 veces con Zelda en los pasillos y en ambas ocasiones la chica había cambiado bruscamente de dirección, evitando claramente el encuentro. Las manchas azules de la piel de Zelda desaparecieron gradualmente, pero su comportamiento cambió. Se volvió más retraída, aparecía con menos frecuencia en las zonas comunes de la empresa y siempre iba vestida con ropa cerrada, a pesar del clima cálido. Terence también se comportaba de forma extraña. Se volvió más atento con Mallory, la llamaba más a menudo durante el día,
Se interesaba por sus asuntos, le llevaba café por las mañanas. Había algo casi culpable en su preocupación, como si intentara enmendar una falta no expresada. El noveno día de la tregua, el sistema de circuito cerrado de televisión captó movimiento en la puerta trasera de la casa. Mallory, que en ese momento estaba en el laboratorio, recibió al instante una notificación en su teléfono. Abrió rápidamente la aplicación y vio a Zelda entrar cautelosamente en la casa, mirando a su alrededor como si esperara una trampa. Esta vez, la chica iba vestida de forma diferente, más cerrada, con un chándal en lugar de su vestido ligero habitual. En las manos llevaba una pequeña bolsa, de la que sacó una especie de aparato que parecía un detector. Mallory observó asombrada cómo Zelda pasaba lentamente el aparato por las paredes, comprobando el espacio a su alrededor. Buscando cámaras o micrófonos, adivinó Mallory. Chica lista. Pero el dispositivo de Zelda era un simple detector doméstico, incapaz de detectar las cámaras en miniatura instaladas profesionalmente que Mallory había camuflado cuidadosamente. Tras asegurarse de que la casa estaba disquille, Zelda se dirigió a la piscina. Permaneció largo rato en el borde, estudiando el agua con evidente desconfianza. Luego se agachó y sumergió en el agua un pequeño objeto colgado de un cordel, probablemente un probador casero. Mallory no pudo evitar admirar la previsión de la muchacha. Después del extraño incidente del tinte, Zelda había decidido ser más cuidadosa, pero no tenía forma de saber que la verdadera sorpresa que le aguardaba no estaba en la composición química del agua, sino en las modificaciones invisibles del sistema de la piscina. Tras unos minutos de pruebas, Zelda se mostró satisfecha con los resultados y empezó a desnudarse. Esta vez, bajo el chándal se veía un traje de baño cerrado, nada de bikini. La chica entró con cuidado en el agua, agarrándose al borde y escuchando atentamente sus sensaciones. Mallory activó el primer elemento de su plan, un cambio gradual de temperatura en determinadas zonas de la piscina. Al principio, el efecto fue apenas perceptible. Pequeñas zonas del agua se volvieron 2 o 3 grados más frías o más calientes que el entorno. Zelda empezó a nadar, primero despacio y con cautela, luego con más confianza. Se detuvo un par de veces al notar las fluctuaciones de temperatura, pero al parecer las consideró fluctuaciones normales del sistema de calefacción. Al cabo de 5 minutos, Mallory activó el segundo elemento, un dispositivo que creaba microburbujas en el agua. Estas diminutas burbujas de aire, al subir a la superficie, creaban una sensación de luz que tocaba la piel, como si hubiera pequeñas criaturas en el agua. El vídeo mostraba a Zelda detenerse de repente en medio de la piscina, mirando inquieta a su alrededor. Se pasó las manos por el agua, intentando averiguar qué estaba pasando. Su rostro expresaba una mezcla de confusión y creciente ansiedad. Mallory aumentó la intensidad de las microburbujas y el contraste entre las zonas fría y caliente. Zelda sentía ahora claramente que algo le tocaba las piernas y los brazos bajo el agua, y la temperatura a su alrededor cambiaba desordenadamente, dando la sensación de que algo grande se movía en el agua. La chica nadó hacia el borde, pero Mallory activó el tercer elemento, un dispositivo que creaba suaves ondas en la superficie del agua. Estas ondas no eran fuertes, pero se movían en contra de la dirección del movimiento de Zelda, creando la ilusión de que algo grande se acercaba a ella desde las profundidades. En el rostro de Zelda podía leerse el miedo que ya era inconfesable. Aceleró sus movimientos, desesperada por alcanzar el borde de la piscina. Pero cuanto más rápido nadaba, más intenso se volvía el swoosh bajo el agua. Cuando Zelda estaba a 2 metros del borde, Mallory activó el último elemento de su plan, la proyección. Un pequeño proyector sumergible montado en el fondo de la piscina se activó, creando una imagen borrosa de una figura oscura moviéndose bajo el agua. El efecto fue sorprendente. Zelda gritó al ver que Burr se le acercaba desde las profundidades.
Se precipitó hacia el borde presa del pánico y salió literalmente volando de la piscina, sin dejar de gritar y mirando hacia el agua. Con manos temblorosas, la chica cogió una toalla y se la envolvió, sin dejar de mirar a la piscina. El agua se fue calmando poco a poco, volviendo a su estado normal. La proyección había desaparecido, el microburbujeo había cesado y la temperatura se había estabilizado. Zelda se quedó de pie, con la espalda apoyada en la pared, respirando agitadamente y tratando claramente de comprender lo que había ocurrido. Luego, como si hubiera tomado una decisión, recogió rápidamente sus cosas, sin siquiera cambiarse del todo, y salió literalmente corriendo de la casa, sin molestarse en cerrar la puerta tras de sí. Mallory se recostó en su silla, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y arrepentimiento repentino. El plan había funcionado a la perfección. Zelda estaba lo bastante aterrorizada como para no volver a acercarse a aquella piscina, pero la expresión de auténtico terror en el rostro de la niña hizo que Mallory se sintiera inquieta en el fondo de su mente. ¿Quizá he ido demasiado lejos?, pensó, recordando el grito de Zelda y su huida desesperada de la piscina. Mallory cerró el portátil y volvió a su trabajo, intentando centrarse en el proyecto actual. Pero los pensamientos sobre Zelda nunca la abandonaban. Una hora después del incidente de la piscina, el teléfono de Mallory vibró. Era Terence. Dudó antes de contestar, preguntándose si Zelda se habría puesto en contacto con él. «¿Sí?», contestó finalmente. «¿Mallory?». La voz de Terence sonaba tensa. «¿Sabes qué pasa con la piscina?». «¿La piscina?», preguntó ella, intentando parecer sorprendida. «¿Qué pasa con ella?». «Zelda», balbuceó Terence, dándose cuenta de su error. «Un colega me acaba de llamar histérico, diciendo que hay algo en nuestra piscina. Algo extraño». Mallory sintió que el corazón le latía con más fuerza. Era la primera vez que Terence mencionaba abiertamente a Zelda en una conversación con ella. «¿Colega?», preguntó fríamente. «¿Y qué hacía tu colega en nuestra casa, en nuestra piscina?». Una fuerte pausa se hizo en la línea. «Mallory, puedo explicártelo», dijo por fin Terence. «No es lo que tú crees». «¿En serio?». Mallory sintió que su ira aumentaba. «Entonces dime de qué se trata, Terence. Dime por qué tu colega nada en mi piscina cuando no estoy en casa». «Discutámoslo esta noche, ¿de acuerdo?», preguntó Terence. «No es un buen momento para tener esta conversación». «Claro que no lo es», asintió Mallory. «Sobre todo cuando tu ama te llama histérica para quejarse de mi piscina». «Mallory, por favor. Esta noche, Terence, como sugeriste». Desconectó la llamada y permaneció inmóvil durante varios minutos, tratando de calmar su respiración. Por fin se había producido el enfrentamiento, aunque no de la forma que ella había planeado. Ya no había marcha atrás. Ella y Terence iban a tener una conversación seria esta noche. El resto del día pasó como un borrón. Mallory hizo su trabajo mecánicamente, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Intentó anticipar lo que Terence diría, cómo se justificaría y qué debería decir ella. Hacia las 5 de la tarde, Jen entró en su despacho. «SRA, Whitehill, ¿ha oído las noticias?», preguntó con mirada conspiradora. «¿Qué noticias?», dijo Mallory distraídamente sin apartar los ojos del microscopio. «Lo de Zelda Quinlan en el departamento de innovación. Dicen que ha sufrido una especie de crisis nerviosa. Llegó a la oficina en toalla, empapada, gritando sobre monstruos en el agua. La llevaron a casa en taxi. Mallory se enderezó lentamente, sintiendo que se le enfriaba la espalda. «¿En serio?», preguntó, intentando mantener una expresión neutra. «Sí, todo el mundo habla de eso. Algunos creen que está estresada por el proyecto, otros dicen que toma algún tipo de sustancia, y también hay rumores de que tiene una aventura con alguien de la dirección y que eso tiene algo que ver con su crisis». Mallory asintió, sin fiarse de su voz. No esperaba que Zelda fuera a la oficina después del incidente de la piscina.
Ahora toda la empresa bullía comentando lo sucedido y eso aumentaba las complicaciones. Gracias por la información, Jen, dijo finalmente. Pero volvamos al trabajo. Cuando la asistente se marchó, Mallory consultó su correo electrónico del trabajo y encontró un mensaje del jefe de recursos humanos. En él se recordaba a todos los empleados la importancia de la salud mental y se les animaba a acudir a un psicólogo de empresa si se sentían estresados o ansiosos. No había nada específico sobre el caso de Zelda, pero la conexión era obvia. A las 6:30, Mallory salió de la oficina y se dirigió a casa, preparándose para una difícil conversación con su marido. Por el camino, notó que las manos le temblaban ligeramente sobre el volante. A pesar de toda la preparación, a pesar de las pruebas de la infidelidad de Terence, seguía estando nerviosa por enfrentarse abiertamente a él. La casa estaba tranquila y vacía. Terence aún no había vuelto. Mallory comprobó la piscina. Todos los dispositivos estaban desactivados y el agua tenía un aspecto perfectamente normal. Ni rastro del incidente de esta mañana. Se sirvió un vaso de vino y salió a la terraza para contemplar la puesta de sol. ¿Y ahora qué? La confrontación con Terence era inevitable. Pero, ¿y ahora qué? Intentar salvar el matrimonio, exigir el divorcio, ¿y qué hacer con Zelda? Mallory sentía un extraño vacío en su interior. La venganza le había proporcionado una satisfacción momentánea, pero se desvaneció rápidamente, dejando tras de sí solo amargura y duda. A las 8 de la tarde, oyó abrirse la puerta principal. Terence había vuelto a casa. Sus pasos en la escalera sonaban pesados, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. ¿Mallory? Llamó saliendo a la terraza. Ella se volvió hacia él, observando el cansancio en su rostro, la línea tensa de sus hombros, la mirada insegura en sus ojos. «Tenemos que hablar», dijo, señalando la silla frente a ella. Terence asintió y se sentó sin quitarse la chaqueta, como si estuviera dispuesto a levantarse y marcharse en cualquier momento. «Lo sé todo», empezó Mallory. «Lo tuyo con Zelda, que le diste las llaves de nuestra casa, que venía a nadar a mi piscina cuando yo no estaba». Terence no lo negó. Se limitó a asentir mirándose las manos. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó en voz baja. «El suficiente. Instalé las cámaras hace 15 días cuando empecé a notar cosas raras». Terence levantó la vista, con un destello de comprensión en la mirada. «¿Así que le hiciste esto a la piscina? ¿Asustaste a Zelda?». Mallory no lo negó. «Sí, soy tecnóloga, Terence. Sé cómo crear efectos interesantes sin hacer ningún daño real». «Está histérica», dijo Terence, con una nota de reproche en la voz. «La han llevado a casa en taxi. Toda la oficina habla de su crisis. Y tú estás preocupado por ella», comentó Mallory. «No por el hecho de que hayas arruinado nuestro matrimonio, ni por el hecho de que me hayas mentido durante meses, sino por el hecho de que tu amante haya tenido una experiencia desagradable en mi piscina». Terence suspiró y se pasó una mano por el pelo. «Tienes razón. Metí la pata, Mallory. No estoy orgulloso de lo que hice». «Entonces, ¿por qué?», preguntó ella, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. «¿Por qué lo hiciste?». Terence guardó silencio durante un largo rato, como si buscara palabras. «No lo sé», admitió por fin. «Simplemente ocurrió. Zelda era joven, enérgica, me miraba como si yo fuera la persona más importante del mundo». «¿Y yo?», preguntó Mallory. «¿Ya no te miro así? Siempre estabas centrado en tu trabajo, en tus proyectos», dijo Terence con un toque de amargura. «A veces me sentía como si solo formara parte del decorado de tu vida». Mallory quiso objetar, decir que no era cierto, que siempre había dado prioridad a su matrimonio, pero en el fondo sabía que había algo de verdad en las palabras de Terence. Su carrera ocupaba la mayor parte de su tiempo y energía. «Eso no justifica el engaño», dijo ella. «No, no lo justifica», asintió Terence. «Debería haber hablado contigo, decirte que me sentía solo, pero era más fácil encontrar consuelo al margen.
Se sentaron en silencio, mirando el cielo cada vez más oscuro. El sol ya había desaparecido por el horizonte y la terraza solo estaba iluminada por la tenue luz de las ventanas de la casa. ¿Y ahora qué?, preguntó Terence tras una larga pausa. Ni ella misma sabía la respuesta. Una parte de ella quería echarlo de casa, pedir el divorcio, empezar una nueva vida sin traiciones ni mentiras. La otra parte recordaba los 9 años que llevaban juntos, todos los buenos momentos que habían compartido. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Necesito tiempo para pensarlo. Terence asintió, aceptando su respuesta. ¿Y Zelda?, preguntó. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué le pasa? Está aterrorizada. Está segura de que hay algo en nuestra piscina, algo sobrenatural. Dice que nunca volverá a acercarse al agua. Mallory sintió una punzada de culpabilidad, pero la reprimió rápidamente. No me importa, dijo. Ha invadido mi casa, mi vida. Que le sirva de lección. Tiene 25 años, Mallory, dijo Terence en voz baja. Es una joven que cometió un error. Tiene 25 años, no 15, objetó Mallory. Es una mujer adulta que deliberadamente tuvo una aventura con un hombre casado y usó su casa sin el permiso de su esposa. Lo siento, pero no me siento especialmente culpable. Terence parecía querer decir algo, pero cambió de opinión. Dormiré en el dormitorio de invitados, dijo tras una pausa. Si te parece bien. Mallory asintió y Terence entró, dejándola sola en la terraza. A la mañana siguiente Mallory se despertó con la cabeza pesada. No había dormido bien, despertándose cada hora y repitiendo en su cabeza la conversación que había tenido con Terence la noche anterior. Cuando bajó, vio que su marido ya se había marchado, dejando una breve nota. «Llegaré tarde. Tengo que arreglar algo en la oficina». El caos esperaba a Mallory en la oficina. Las noticias sobre el extraño comportamiento de Zelda se habían extendido por toda la empresa, obteniendo cada vez más detalles. Algunos decían que la chica consumía drogas, otros que sufría un trastorno mental y los más enterados murmuraban sobre su aventura con el gran jefe. Al pasar por delante del despacho del director de recursos humanos, Mallory oyó un fragmento de conversación. Lo único que necesitamos es un escándalo. Si resulta que realmente tuvo una relación con alguien de la dirección... Mallory aceleró el paso, no quería oír la continuación. En su despacho encontró varios mensajes sin leer, entre ellos una carta de Harris, el jefe de innovación. Estimada señora Whitehill, debido a la ausencia temporal de la señorita Quinlan, tenemos que pedirle que asuma parte de su proyecto de desarrollo de polímeros biodegradables. Soy consciente de que esto supone una carga adicional, pero nos encontramos en una situación difícil. Le agradecería una respuesta favorable. Mallory releyó la carta 2 veces, intentando averiguar qué significaba ausencia temporal. ¿Había pedido Zelda una excedencia? ¿Había dimitido? ¿O la habían suspendido tras el incidente de ayer? A la hora de comer, Mallory fue deliberadamente a la cantina, con la esperanza de enterarse de las últimas noticias. No se decepcionó. En una mesa vecina, un grupo de chicas del departamento de marketing discutían animadamente la situación. «Dicen que la han mandado a la clínica», susurró una de ellas. «Agotamiento nervioso total. He oído que ha sido por su aventura con el señor Whitehill», añadió otra, sin darse cuenta de que la mujer del señor Whitehill estaba sentada al alcance de su oído. Al parecer, algo había salido mal. Mallory se quedó helada con el tenedor en la mano. Los rumores se extendían más deprisa de lo que ella hubiera podido imaginar y se hacían cada vez más concretos. Ahora se mencionaba abiertamente el nombre de Terence en relación con Zelda. «Pobrecita», suspiró la tercera chica, «tan joven y prometedora. Sería una pena que su carrera se resintiera por ello». Mallory se apresuró a terminar su almuerzo y regresó a su despacho, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y culpa.
Su plan había funcionado incluso mejor de lo que esperaba. Zelda no solo estaba asustada, sino tan traumatizada que estaba afectando a su vida laboral. Pero, ¿significaba eso que Mallory había ido demasiado lejos? Esa noche recibió un mensaje de Terence. Me quedo en casa de un amigo. Los dos necesitamos espacio para pensar. Mallory no respondió, pero se sintió aliviada. Necesitaba espacio y tiempo para asimilar todo lo sucedido y decidir qué hacer a continuación. De vuelta en casa, lo primero que hizo fue comprobar la piscina. El agua estaba cristalina y el sistema funcionaba perfectamente. Nada le recordaba los sucesos de ayer. Mallory apagó todos los dispositivos que había instalado para efectos especiales y restableció por completo la configuración predeterminada del sistema. Luego salió a la terraza con una copa de vino y contempló durante largo rato la oscura superficie del agua, iluminada por la suave luz submarina. Algo había terminado hoy, algo importante en su vida, pero aún no sabía qué empezaría mañana. Durante 3 días Mallory vivió en una casa vacía sin saber nada de Terence. No había llamado, no había mandado mensajes, ni siquiera había pasado a recoger sus cosas. Lo único que sabía era que seguía apareciendo por la oficina. Los compañeros mencionaban haberse encontrado con él. A veces veía su coche en el aparcamiento de la empresa. Zelda también faltaba al trabajo. La versión oficial era que la señorita Quinlan se había tomado 2 semanas de permiso por motivos de salud. Pero entre bastidores seguían circulando rumores sobre un ataque de nervios relacionado con una aventura con un ejecutivo casado. Al cuarto día, al volver del trabajo, Mallory encontró a Terence en el salón. Estaba sentado en el sofá, mirando al vacío, con una bolsa de viaje a medio montar a su lado. ¿Vuelves o te vas?, preguntó Mallory, deteniéndose en la puerta. Terence levantó la vista. Parecía demacrado, con ojeras. No lo sé, dijo con sinceridad. Depende de ti. Mallory entró en la habitación y se sentó en la silla frente a él. Esperaba sentir ira o resentimiento, pero en su interior solo había cansancio y una extraña calma. ¿Cómo está Zelda?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma. No muy bien. Está en casa de sus padres tomando sedantes. Dice que tiene pesadillas en las que algo la persigue en el agua. Mallory sintió una leve punzada de culpabilidad, pero la reprimió rápidamente. He ido a ver a un abogado, dijo Terence tras una pausa. Consultó sobre el divorcio. Mallory sintió que algo se apretaba en su interior. A pesar de todo lo que había pasado, la palabra barba sonaba definitiva y aterradora. ¿Y qué había dicho él? Que sería complicado. Compartimos bienes, una casa, una cuenta de negocios conjunta, pero esa no es la gran pregunta. La verdadera pregunta es, ¿realmente queremos hacer esto? ¿Tú qué crees?, Mallory preguntó. Después de todo lo que ha pasado, creo que cometí un gran error y sé que no merezco tu perdón. Pero aún te amo, Mallory, y si hay alguna posibilidad de salvar nuestro matrimonio, quiero intentarlo. Al día siguiente en la oficina, Mallory fue convocada para ver al director de la empresa, James Harrington. SRA, Whitehill. Tenemos una situación inusual, comenzó en tono oficial. La señorita Quinlan ha presentado una queja formal. Afirma haber sido objeto de presión psicológica e intimidación por parte de un colega. ¿Y qué tiene esto que ver conmigo?, preguntó Mallory, aunque ya sabía la respuesta. Directamente, me temo. Te nombró a ti como la fuente de la intimidación. Afirma que de algún modo modificaste la piscina de tu casa para asustarla. Mallory sintió que la sangre le subía a la cara. ¿Cómo explica la señorita Quinlan su presencia en mi casa en mi ausencia? Afirma que tenía una relación con su marido y que él le permitió usar su casa y su piscina, lo que, por supuesto, crea una difícil situación ética. ¿Qué quiere de mí, señor Harrington? La verdad. La empresa no interfiere en las relaciones personales de los empleados a menos que afecten al lugar de trabajo, pero si ha habido acoso,
Eso es harina de otro costal. Mallory respiró hondo y miró al director directamente a los ojos. La verdad es que la señorita Quinlan tuvo una aventura con mi marido y utilizó mi casa sin mi permiso. Y sí, hice algunas modificaciones en el sistema de la piscina para disuadirla, pero no le causé ningún daño físico. Es una situación complicada, dijo Harrington pensativo. Tenemos una empleada que afirma que fue acosada, lo que le provocó un trauma psicológico. ¿Qué tiene que decir mi marido al respecto? El señor Whitehill ha confirmado la aventura con la señorita Quinlan y el hecho de que le dio acceso a su casa. También ha expresado su voluntad de asumir la responsabilidad de sus actos, incluido un posible descenso de categoría o despido. Mallory parpadeó sorprendida. No esperaba que Terence hiciera semejante confesión arriesgando su carrera. ¿Y cómo piensa afrontar la empresa esta situación? Depende de varios factores, incluyendo su voluntad de reconciliarse y resolver el conflicto. ¿Reconciliación con la señorita Quinlan? No le pido que se conviertan en mejores amigos, respondió Harrington con una leve sonrisa. Pero una reconciliación formal, quizá con un psicólogo de empresa, sería lo mejor para todas las partes. Mallory aceptó reunirse con Zelda. La cita era el viernes en el despacho de la psicóloga de la empresa, la doctora Elizabeth Chen. Cuando Mallory entró, Zelda ya estaba allí, sentada en una silla con la espalda tensa. Estaba pálida y delgada, con sombras bajo los ojos y mechones grises en el pelo. El propósito de esta reunión es encontrar una solución constructiva a esta situación, comenzó la doctora Chen. No estamos aquí para juzgarnos ni culparnos unos a otros. Me da miedo el agua, empezó Zelda en voz baja. Ni siquiera puedo bañarme, solo ducharme. Sueño constantemente que algo me persigue en el agua, algo oscuro y frío. No pretendía traumatizarte tanto, dijo Mallory tras una pausa. Solo quería que dejaras de venir a mi casa. Podrías habérmelo dicho, objetó Zelda. Y me habrías escuchado. ¿Habrías puesto fin a tu relación con mi marido solo porque yo te lo pidiera? Zelda bajó los ojos. No lo sé. Supongo que no lo habría hecho. Estaba demasiado implicada. ¿Cómo se siente ahora, señorita Quinlan?, preguntó el doctor Chen. Me siento traicionada. Terence me dijo que su matrimonio había terminado. Le creí, pero ahora me doy cuenta de que me mintió igual que le mintió a usted. No me estoy excusando. Lo que hice estuvo mal, pero yo también fui víctima de un engaño. ¿Qué quieres ahora?, preguntó Mallory. ¿Qué esperas de la empresa, de mí, de Terence? Quiero olvidar todo esto. Quiero volver a sentirme normal, sin miedo al agua. Quiero volver al trabajo que amo. Y quiero que sepas que estoy realmente arrepentida de mi parte en todo esto. ¿Y usted, S.R.A. Whitehill, cómo se siente?, preguntó el doctor Chen. Siento rabia. Con mi marido, con usted, pero sobre todo conmigo misma, por dejar que esta situación llegara tan lejos, por no haberme dado cuenta antes de los problemas de mi matrimonio y por rebajarme a la venganza. Propongo esto, continuó Mallory. La ayudaré, señorita Quinlan, a superar su miedo al agua. Como tecnólogo, puedo explicarle todos los efectos que he creado en la piscina. Esto puede ayudar a su mente a superar el trauma. ¿Está realmente dispuesta a ayudarme, después de todo lo que ha pasado? No estoy orgulloso de lo que hice. Y si puedo deshacer, aunque sea una fracción del daño, quiero hacerlo. Cuando salían del despacho, Zelda detuvo de repente a Mallory en el pasillo. Hay algo que deberías saber sobre Terence. Te quiere de verdad. Hablaba de ti todo el tiempo, incluso cuando estábamos juntos, de lo inteligente que eres, de tu talento. Pensé que eran solo palabras para justificar su engaño, pero ahora veo que decía la verdad. Por la noche, Mallory y Terence se sentaron en la terraza mirando la piscina. El agua estaba en calma, reflejando las estrellas. ¿Cómo fue la reunión con Zelda?, preguntó Terence. Mejor de lo que esperaba. Es una chica inteligente y está muy dolida por todo esto.
Hablé con Harrington. He sido degradado. No más altos cargos, al menos en los próximos años. Lo lamento. No lo sientas. Me lo merecía. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos va a pasar? Mallory se quedó mirando el agua largo rato antes de contestar. No sé si podremos volver a ser como antes. Han cambiado demasiadas cosas, pero estoy dispuesta a probar algo nuevo. ¿Algo nuevo? Una nueva relación. Entre dos personas que han pasado por una crisis y se han dado cuenta de muchas cosas sobre sí mismas y sobre el otro, sin idealización, pero con honestidad y superando los errores. Terence le cogió la mano con suavidad y Mallory no se apartó. Eso me gustaría mucho. No será fácil, advirtió. La confianza tarda años en construirse y segundos en romperse. Estoy dispuesta a trabajar en ello, todos los días, todo el tiempo que haga falta. Una semana después, Mallory se reunió con Zelda para su primera sesión de ESU. Le enseñó todos los aparatos que utilizaba para crear efectos especiales en la piscina, le explicó los principios de su funcionamiento. Zelda escuchaba atentamente, y Mallory pudo comprobar cómo la explicación científica ayudaba a la niña a sobrellevar su miedo. A finales de mes, Zelda era capaz de meter la mano en el agua de la pequeña piscina del centro de rehabilitación. Era un progreso tremendo, aunque aún estaba lejos de superar por completo la fobia. También hubo cambios en Industrias Westmore. Terence trabajaba ahora como jefe de ventas ordinario. Mallory fue ascendida. Su desarrollo de polímeros biodegradables había atraído la atención de importantes inversores. Zelda volvió al departamento de innovación, pero se encargó de otro proyecto para coincidir menos con Mallory y Terence. Sus vidas continuaron, cambiaron para siempre, pero poco a poco fueron encontrando una nueva estabilidad.